El tema que les voy a platicar es las principales cosas que debemos hacer cuando nos enfrentamos a una paciente obstétrica grave. Entonces, son muchas cosas que a lo mejor parecieran muy sencillas, pero que cuando tenemos una paciente con un estado de gravedad severo, son las herramientas que nos van a permitir poderla sacar adelante. Entonces, tenemos que saber que cuando una paciente embarazada presenta complicaciones, obviamente de ser un embarazo normal, va a tener un riesgo mayor de presentar alguna discapacidad, incapacidad o incluso va a tener un riesgo de mayor mortalidad. Se dice que de cada 1,000 embarazos que se presentan, por lo menos de 1 a 9 pacientes van a requerir de una monitorización en una unidad de cuidados críticos o en alguna otra unidad, pero van a requerir de apoyo de cuidados críticos. Las pacientes obstétricas que se complican, lo ideal es que siempre sean monitorizadas y siempre se lleve su tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque ahí es donde en teoría está el personal más capacitado para poder vigilar aquellos cambios hemodinámicos o de cualquier otro sistema, aquellos cambios súbitos que si no se detectan a tiempo pueden llegar a generar alguna otra complicación, algún otro daño, que lo más grave es que llegue a ser irreversible. Entonces, las principales causas de mortalidad en las pacientes obstétricas graves, en primer lugar, pues son aquellas que están involucradas dentro de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Llámese sobre todo preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. En segundo lugar, tenemos la hemorragia en el embarazo. Entonces, aquellas pacientes que presentan por cualquier causa choques hemorrágicos que no se resuelven de manera inmediata o que son refractarios, pues también son las que mueren más. Y otras enfermedades, sobre todo las causas obstétricas no indirectas o aquellas otras complicaciones que van a estar asociadas dentro del embarazo y el parto. Y para que nosotros nos llame la atención o veamos que una paciente obstétrica se pone grave, obviamente tenemos que tener en cuenta aquellos cambios fisiológicos que va a tener una mujer por el puro hecho de embarazarse. Los cambios hemodinámicos principales que vamos a tener, pues van a ser en estas variables: gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, resistencias vasculares sistémicas, presión arterial, y vamos a ver los valores normales con sus desviaciones estándar y lo que se van a incrementar o las que van a disminuir con el embarazo. En este caso vemos que el gasto cardíaco debe tener un valor de 4.3 con su desviación estándar de más o menos 1. Tenemos que en el embarazo por sí solo, por la mujer, por solo embarazarse, su gasto cardíaco va a incrementar. Esto obviamente por todos los mecanismos de adaptación, de incremento en el volumen plasmático, incremento en la frecuencia cardíaca. Aquí vemos la frecuencia cardíaca se incrementa más o menos 10. Las resistencias vasculares disminuyen por el aumento del volumen plasmático, obviamente que se vasodilatan estas pacientes. La presión arterial media se incrementa. La presión de oclusión en la arteria pulmonar también se incrementa. La presión venosa central, aquí pues sí vamos a discutirlo más adelante, pero vemos que realmente en ellas no se modifica y la presión oncótica va a tener una disminución. Entonces, cuando una mujer llega al embarazo a término, tenemos que el gasto cardíaco va a incrementarse en un 30-50%, pero cuando la paciente ya está en una fase activa, digamos, del trabajo de parto o que pasa al alumbramiento, se va a incrementar más. Aquí puede incrementarse el 30 al 50% y aquí se va a incrementar el 50% más. El volumen sanguíneo igual se va a adicionar a lo que ya tenían a final de término, de 300 a 500 mililitros con cada contracción. La frecuencia cardíaca, la presión arterial y el consumo de oxígeno, estos van a incrementar de acuerdo al estado de la paciente, de acuerdo al estrés y de acuerdo a la tolerancia que ella tenga al dolor. Si la paciente tiene un umbral muy alto al dolor, pues estas variables no se van a modificar tanto. Sin embargo, si son pacientes que tienen un umbral muy bajo al dolor, va a incrementar mucho la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el consumo de oxígeno. Y las resistencias vasculares también al momento de la contracción, al momento del trabajo de parto, después de estar disminuidas, estas se van a incrementar.
Y bueno, una vez que tenemos en cuenta aquellos cambios hemodinámicos que vamos a tener en la paciente embarazada, debemos de plantearnos por qué queremos monitorizar a una paciente. Yo pudiera decirles que yo monitorizo a cualquier paciente obstétrica que se pone grave. Entonces, debemos de plantearnos qué objetivos vamos a tener para monitorizar a las pacientes. Entonces, no solamente es, digamos, llegar y decirle, ponle esto, esto, esto y esto, sino que debemos de plantearnos para qué. Primero, para alertar, porque según el estado de la paciente, vamos a ver si esa paciente está grave o está muy grave o está con alguna falla sistémica. El monitoreo nos va a dar un diagnóstico continuo, que nos va a dar el comportamiento y los cambios. Es decir, podemos ingresar una paciente, digamos, con una presión arterial aceptable. Sin embargo, esa misma paciente, si a las pocos minutos o pocas horas empieza con mayor deterioro, nosotros tenemos que actuar. Igual nos va a dar pronóstico con las tendencias que veamos. Aquí podemos marcar incluso las tendencias de la presión arterial, de tener una presión arterial normal y ver que va bajando, o incluso esto se hace cuando estamos evaluando la función renal, que vemos que de repente orinó 100, luego 80, luego 60, 30, 20 y nada. Entonces, esas tendencias nos van a dar pauta para que nosotros podamos actuar antes de que la paciente, digamos, llegue a oliguria o anuria. Y va a ser una guía terapéutica, obviamente, de acuerdo a todas las variables que nosotros midamos, nosotros vamos a actuar o vamos a tratar. Entre más variables tengamos, pueden pasar dos cosas: o tenemos más cosas con qué poder actuar y con qué poder tratar al paciente, o incluso, si no las sabemos interpretar, entre más variables tengamos, más nos vamos a confundir y la paciente puede retrasarse algún procedimiento. Entonces, el objetivo de monitorizar a una paciente, ¿cuál es? Bueno, pues primero, lo que nosotros requerimos en una paciente grave es que siempre se mantenga una adecuada presión de perfusión. Mientras una paciente esté con una adecuada perfusión, todo lo demás va a estar bien. Esto lo vemos incluso ¿cuál es la principal protección para decir que el producto va a estar vivo o no va a tener ninguna complicación? Lo que debemos mantener siempre es que la mamá siempre tenga una adecuada presión de perfusión, que todos los tejidos estén bien perfundidos. Con eso nosotros vamos a asegurar que tenga un bienestar el producto. Que tengamos o mantener el equilibrio entre las demandas y el aporte de oxígeno. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, dependiendo el estrés al que esté sometida la paciente, puede tener mayores demandas de oxígeno, y si nosotros no le damos un aporte adecuado, pues esa paciente va a caer en hipoperfusión. Nos va a ayudar a optimizar la reanimación. Varias de las cosas que nosotros monitorizamos nos pueden ayudar, sobre todo a guiarla de manera inicial. ¿Por qué? Porque nuestra paciente puede estar con hipovolemia, puede estar con trastornos de la contractilidad o puede estar muy vasodilatada. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vayamos monitorizando, es lo que nosotros vamos a tratar. Asegurar un adecuado estado de volemia y mantener un adecuado gasto cardíaco. Si nosotros mantenemos todo esto, todos los tejidos de la madre van a estar bien perfundidos. Y acuérdense, para esto, pues, para que un tejido esté bien perfundido, pues va a depender de estas dos cosas: de que tengamos un gasto cardíaco normal y de que tengamos una adecuada saturación de oxígeno. La saturación pues va a depender de los niveles de hemoglobina y de los mecanismos o de las variables que tengan que ver con la ventilación, es decir, que tenga su vía aérea bien, que esté ventilando bien, que tenga un adecuado aporte de oxígeno. Con todo esto nosotros vamos a asegurar que la sangre esté bien saturada. Y el gasto cardíaco, pues como todos sabemos, va a depender tanto de la frecuencia cardíaca como del volumen sistólico. Y pues va a depender de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad del corazón. Entonces, lo que les comentaba, si nosotros leemos, o sea, viene que las indicaciones para que nosotros monitoricemos a una paciente, pues que tenga enfermedad cardíaca grave, que tenga enfermedad pulmonar grave, que tenga trastornos renales, que tenga algunos otros, como por decir sepsis, choque séptico. A mi consideración, yo creo que toda paciente que nosotros captamos o toda paciente que a nosotros nos presentan y que está grave, yo considero que se debe de monitorizar lo más rápido posible. ¿Para qué? Para asegurar que esa paciente, con las variables hemodinámicas que tenga una adecuada perfusión sistémica. Entonces, por mencionarlas, en cuanto a trastornos cardíacos, pues enfermedades valvulares severas,
cardiomiopatías con fracción de eyecciones bajas. O sea, yo no dejaría de monitorizar a una paciente que tiene una FEBI de 40-50. Sin embargo, bueno, es por literatura. O pacientes que tienen colapso cardiovascular súbito, con falla renal aguda, con CIRA, con enfermedades pulmonares severas que se asocian con hipertensión pulmonar, o el edema pulmonar asociado a pacientes con preeclampsia, sepsis, todo lo que ya les había comentado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros monitorizar la perfusión sistémica de una paciente? Pues bueno, hay desde variables clínicas que nosotros podemos valorar en una paciente, en la cual nosotros podemos decir, esta paciente está chocada, o sea, esta paciente requiere otro manejo, requiere estar en una terapia. O sea, no nos vamos a esperar a ponerle un catéter arterial o a ponerle un catéter venoso para decir, esta paciente está inestable. Si la paciente está somnolienta, obnubilada, desorientada, o si la paciente está taquicárdica, fría, diaforética, con pulsos filiformes o que no se sienten, le tomamos presión arterial, está hipotensa. Esta paciente está mal, esta paciente está en riesgo alto de morir en las siguientes horas. Y por ponerlo nada más este monitor, una paciente con taquicardia, con hipotensión, o sea, esta paciente requiere primero de estar en una unidad de cuidados intensivos y requiere que se monitoricen las mayores variables que se puedan. El gasto urinario es un monitoreo clínico, digamos, importante porque también nos va a reflejar tanto la perfusión sistémica como la perfusión renal. Entonces, si una paciente está hipoperfundida, pues obviamente que todos los nutrientes o todo el aporte de oxígeno que debe de llegar a los tejidos, pues no llega. Entonces, de tener unas células que todas las células viven o tienen metabolismos aeróbicos, en los cuales pues vemos que hay una alta producción de energía por esta vía. Cuando el paciente presenta hipoperfusión, pues obviamente que esta vía se elimina y entran a lo que es una vía anaeróbica, y de producir 36 ATP solamente va a producir 2 y va a producir el principal, o más bien el principal marcador de una vía anaeróbica va a ser el lactato. Entonces, otra de las cosas que debemos de monitorizar en una paciente grave, pues son los niveles de lactato. ¿Por qué? Porque, bueno, el lactato ha tenido mucha importancia en cuanto a reanimación y en cuanto a valor pronóstico, sobre todo. Entonces, es el principal metabolito, como les comentaba, del ciclo anaeróbico y es el principal indicador de hipoperfusión. Todos sabemos que un paciente o estas pacientes, entre más alto tengan el lactato, el riesgo de morir va a ser mayor. Niveles por arriba de 4 ya se asocian con mortalidades arriba del 50%. Entonces, si de repente nos llaman que una paciente está chocada y tiene lactato de 10, pues esa paciente se va a morir si no le hacemos nada o si no intervenimos. Y bueno, hay que, obviamente en las mismas pacientes hay que buscar que el origen del incremento del lactato no sea otra causa, enfermedades hepáticas, sobre todo, o alguna ingesta de alguna intoxicación. Y bueno, pues valores normales de 0.5 a 2. Otra de las cosas que debemos de monitorizar en una paciente una vez que ya la tenemos en una unidad de cuidados intensivos y que ya pudimos canalizar un acceso central, pues es la saturación venosa central de oxígeno. Debemos tener en cuenta que la saturación venosa central va a depender de 4 variables y cualquier disminución de la saturación venosa central tenemos que buscar corregir alguna de estas causas que estén alteradas, desde el gasto cardíaco, la hemoglobina, la disponibilidad de oxígeno, y el consumo de oxígeno. Entonces, obviamente sabemos que valores normales son por arriba del 70%, 70-80%. Cuando empiezan a disminuir entre 50 y 70, pues obviamente que aquí incrementan las demandas de oxígeno, va a haber extracción de oxígeno compensatoria y la disponibilidad va a estar disminuida.
Entre 30 y 50 va a haber una extracción máxima de las células y se puede iniciar con acidosis láctica, con una disminución de la disponibilidad de oxígeno y una demanda también disminuida. Saturaciones por debajo de 30 ya se asocian con acidosis láctica y por debajo de 20 con muerte celular. La presión venosa central, creo que muchos de nosotros crecimos académicamente midiendo PVCs, y lo digo porque yo también en mi formación, pues a todos los pacientes inestables les medíamos la PVC. Actualmente es muy contradictorio su uso, sin embargo, a pesar de tantas contradicciones, tampoco se ha obtenido un resultado en el que digan con este estudio la PVC se queda fuera. O sea, a final de cuentas es una variable que se puede medir y que se puede utilizar en aquellos pacientes que, pues principalmente que no tengan algún trastorno cardíaco que por sí solo nos vaya a dar incrementos en la PVC. La presión venosa central realmente para lo único que sí es efectiva y que nosotros podemos hacer uso de ella es que una PVC alta nos indica que algo anda mal en el corazón. Pero una presión venosa central baja es normal. Incluso la presión venosa central normal va de 0 a 2 milímetros de mercurio. Entonces, aquí si nosotros tenemos una paciente posquirúrgica con una presión de 2, de 3, pues no quiere decir que la paciente requiere volumen o no quiere decir que la paciente va a ser respondedora a volumen. Puede ser su fisiología normal. Todo esto tenemos que correlacionarlo con todo el demás monitoreo que tenemos para poder hacer uso de ello. Entonces, es la presión que medimos a través de la punta de un catéter y que se coloca dentro de la aurícula derecha. Refleja la presión como tal de la aurícula derecha y, por lo que les comentaba, no es una variable de déficit de volumen y múltiples patologías la pueden incrementar o la pueden modificar. Otra variable que considero sí es muy útil en la mujer embarazada y sí lo considero muy útil porque no hay estudios en los que se comente que el embarazo puede incrementar o puede darnos estas mediciones alteradas. Incluso aquí hicimos un protocolo de investigación en el cual solamente con presiones intraabdominales por arriba de 25 milímetros de mercurio es cuando tanto la variabilidad de presión de pulso como la variabilidad de volumen sistólico van a ser datos anormales. Entonces, la variabilidad de presión de pulso pues es una variable dinámica de reanimación. ¿Por qué? Porque si nosotros sí tenemos trastornos en la variabilidad de presión de pulso, este sí es un indicador de respuesta a volumen. No quiere decir que al paciente le falta volumen. Lo que realmente nos predice es que si a ese paciente si está chocado y tiene variabilidades de presiones muy altas, ese paciente sí va a ser respondedor a volumen. ¿De qué va a depender? De la curva de función ventricular de Frank Starling. Si tenemos nosotros un corazón normal, pues la curva de Frank Starling va a ser normal, va a ser esta. Pero si tenemos un corazón con alguna enfermedad, con alguna disfunción diastólica, con alguna disfunción sistólica, nosotros vamos a ver esta curva. Entonces, dentro de la curva de función ventricular, nosotros vamos a ver que mientras la curva es ascendente, en esta parte ascendente de la curva, nuestros pacientes van a ser respondedores a volumen. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que incrementamos la precarga e incrementa el volumen sistólico. Por cada cambio de la precarga, nosotros tenemos cambio en el volumen sistólico. Pero llega un momento que es la parte recta de la curva en la cual nosotros, aunque le sigamos poniendo precarga, nuestra curva no se va a modificar. ¿Qué pasa en los corazones enfermos? Va a ser muy poco el cambio en el volumen sistólico cuando nosotros le estemos dando precarga al paciente. Entonces, aquí vemos que una vez que llegamos a la parte plana de esta curva, por más que nosotros le pongamos precarga, el volumen sistólico no se va a modificar y nos vamos a pasar al otro lado, vamos a generarle sobrecarga de volumen al paciente. Entonces, tanto la variabilidad de presión de pulso como la variabilidad de volumen sistólico son variables dinámicas que tienen alta sensibilidad y alta especificidad para respuesta a volumen. Y el valor de corte que se utiliza para ambas es de 13%. Entonces, ¿cómo se mide? Bueno, en condiciones normales, es decir, en respiración espontánea,
Nosotros, el funcionamiento normal ante la hipovolemia es que cuando nosotros expiramos, nosotros vamos a tener variaciones de presión de pulso más altas. Y cuando nosotros inspiramos, como hay presión negativa dentro de la caja torácica, la presión de pulso se va a disminuir. ¿Qué pasa en una paciente con ventilación mecánica? Como ahora invertimos las presiones y como ahora la paciente está respirando a través de presión positiva, cada vez que nosotros le damos presión positiva a una paciente, esta presión positiva va a ser primero que haya un incremento en las resistencias vasculares pulmonares y que estas, al haber más incremento en esta presión, va a haber como que mayor aporte de volumen del corazón derecho al corazón izquierdo e inicialmente la presión de pulso va a ser mayor y esta va a disminuir cuando haya expiración. Entonces, entre mayor variabilidad tengamos nosotros de la presión de pulso, el paciente va a responder si nosotros le administramos volumen. ¿Cómo sacamos el cálculo de la variabilidad de presión de pulso? Bueno, pues tomamos la presión de pulso máxima y la presión de pulso mínima y hacemos una diferencial, el delta de presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima entre la suma de las dos entre la presión de pulso media. Entonces, con esto nos da un valor. Lo podemos hacer manualmente. De hecho, si nada más tenemos un monitor que nos dé pura medición de curva arterial, podemos hacer la velocidad de la curva sea muy lenta, no sea 6.25, y vamos a ver la curva de presión arterial así. Entonces, podemos ponerla en congelada y nosotros hacer las mediciones manuales. Actualmente ya hay muchos dispositivos de monitoreo que solamente con colocar un acceso arterial ya nos dan la medición de la variabilidad de volumen sistólico o la variabilidad de presión de pulso de manera continua. Entonces, lo que les comentaba en cuanto a respuesta a volumen, tenemos aquí todas las cosas que hemos utilizado en el transcurso de, pues digamos, de la reanimación, desde una presión venosa central, de un volumen telediastólico, la BPP y la BBS, y vemos que las que tienen mayor sensibilidad es la variabilidad de volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso. Asimismo, son las que tienen mayor especificidad en comparación de la PVC. Con BPP o con BBS podemos alcanzar hasta 90-95% de sensibilidad, a diferencia con la PVC, que alcanzamos sensibilidades de 60% aproximadamente. Y finalmente, bueno, la medición del gasto cardíaco, bueno, esto igual es algo que se ha venido trabajando desde mucho tiempo antes. Entonces, el poder tener algo que me estime el gasto cardíaco y saber que mi paciente tiene un trastorno del gasto cardíaco es muy importante, sobre todo en aquellas pacientes que vamos a reanimar. ¿Por qué? Porque si tenemos un gasto cardíaco estimado, podemos sacar todas las variables que me dan mi gasto cardíaco y trabajar sobre ellas. Entonces, es el principal determinante para el transporte de oxígeno y tenemos muchos métodos para evaluarlo, desde el método de FIC hasta los métodos invasivos o mínimamente invasivos. Como ya lo habíamos visto previamente, todo esto cambia en la mujer embarazada. Las pacientes no embarazadas, aquí tenemos su gasto cardíaco. En la embarazada se incrementa hasta 40%. Con trabajo de parto se puede incrementar 40% más. Y si a estas pacientes les agregamos otras causas, que utilicemos beta-agonistas, que sea un embarazo gemelar, o que sea una paciente que tiene datos de infección o que tiene hipertiroidismo que le está haciendo que incremente la respuesta inflamatoria, pues obviamente que el gasto cardíaco se va a incrementar muchísimo en estas pacientes. Lo que ya habíamos comentado previamente, las determinantes del gasto cardíaco. Una vez que nosotros tenemos un gasto cardíaco medido, nosotros podemos actuar y ver cuál de todas las variables del gasto cardíaco son las que están siendo afectadas. Desde el método de FIC que nosotros podemos utilizar, siempre y cuando podamos tener un consumo de oxígeno dinámico, es decir, por calorimetría indirecta, o incluso hay ventiladores que ya traen dispositivos para poder medir el consumo de oxígeno de manera continua.
Normalmente, y se los digo por experiencia, en las escuelas nos lo enseñan a medirlo con un consumo de oxígeno estático. Sin embargo, la mujer embarazada cambia todo, el paciente con sepsis, el paciente que tiene mayor consumo de oxígeno por otras causas, quemaduras, cualquier respuesta inflamatoria, trauma, infecciones. Entonces, aquí un consumo de oxígeno estático pues no nos va a dar como el gasto cardíaco muy fidedigno. Y pues bueno, la fórmula creo que todos la conocemos. Gasto cardíaco es consumo de oxígeno entre la diferencia de los contenidos arterial y venoso de oxígeno. El que hasta la fecha sigue siendo el gold standard para estimar o medir el gasto cardíaco, pues es el gasto cardíaco a través de termodilución transcardíaca, que se comenzó a medir con la aparición o con la realización del catéter de Swan-Ganz, el cual pues obviamente es un catéter que llega hasta la arteria pulmonar y que dentro de la arteria pulmonar pues nosotros vamos a hacer oclusión de esta arteria y a través de esto vamos a medir el gasto cardíaco. ¿Cómo se estima el gasto cardíaco? Bueno, pues es una termodilución transcardíaca en el cual vamos a tener un sensor de temperatura más bien, el cual nos va a estimar en qué tiempo va a ser el cambio de temperatura de una temperatura externa a una temperatura corporal. Esta curva del cambio de temperatura va a ser una integral que la máquina por sí sola la va a convertir a un valor numérico, en este caso el valor del gasto cardíaco. Entonces la termodilución transcardíaca pues requiere primero de que se le inyecte al paciente una solución a otra temperatura más fría, y una vez que se inyecta vamos a tener un termistor en la región distal en donde se encuentra la arteria pulmonar. Entonces lo que va a medir este termistor va a ser el cambio de temperatura desde que entra la sangre hasta que llega a este termistor. Entonces obviamente si tenemos insuficiencia tricuspidea o si tenemos cortocircuitos intracardíacos no va a ser un valor fidedigno. ¿Y por qué se ha dejado de utilizar mucho en la actualidad? Bueno, primero porque realmente es un catéter que es muy invasivo, o sea, su colocación, el tipo de catéter, como es. Hay riesgo de infecciones, hay riesgo de arritmias por la localización del catéter y que puede generar trombosis o trombocitopenia. A esto, pues obviamente los nuevos dispositivos que se han realizado para medir gasto cardíaco, si los comparamos realmente en cuanto a el valor numérico, no hay mucha diferencia. Otra de los dispositivos que tenemos para estimar el gasto cardíaco, pues son los dispositivos que realizan la termodilución transpulmonar. Actualmente en el país pues tenemos dos sistemas que son el sistema que hace Pulsion y el sistema que hace Edwards. El sistema de Pulsion es el Pico que conocemos y el de Edwards es el VolumeView. Entonces, este mecanismo es muy parecido al que se hace o al que se adoptó de la termodilación transcardíaca con el catéter Swan-Ganz. Aquí lo que hacemos es que para realizar una termodilución transpulmonar necesitamos dos accesos, un acceso venoso central y un acceso arterial. Puede ser femoral, puede ser radial, puede ser axilar. Entonces, ¿por qué? Porque la termodilución transpulmonar lo que va a hacer es que va a medir el cambio de temperatura. En el acceso venoso nosotros vamos a tener un sensor de temperatura, un termistor, y el otro termistor va a estar en la punta del catéter arterial. Entonces, lo que va a hacer la termodilución transpulmonar es que una vez que nosotros introducimos el líquido frío, va a circular por toda la circulación menor y va a llegar a la circulación mayor. El tiempo en el que llega o el tiempo en el que se genera ese cambio de temperatura igual se va a convertir en una integral, y esta integral el aparato nos lo va a convertir a un valor numérico. Son monitores muy sofisticados que no solamente nos dan gasto cardíaco, si ustedes ven, alcanzan a ver, nos dan gasto cardíaco, nos dan índice cardíaco, nos dan variabilidades de volumen sistólico, nos dan variables de precarga, variables de contractilidad y variables de poscarga. Entonces, obviamente, para una mujer embarazada, pues grave, a veces muchos médicos pues somos muy conservadores y solamente monitoramos con un catéter arterial. Primero, ¿por qué? Porque son muy caros. Segundo, porque
Si vemos ya una paciente que digamos que no está tan grave, que está despierta, que no está intubada, pues sí son dispositivos invasivos. Sin embargo, si es una paciente que está muy grave, que está al riesgo o al borde de la muerte, que es una paciente intubada, pues una paciente que requiere todo el monitoreo que nosotros podamos hacerle. Otro tipo de estimación del gasto cardíaco, pues es la medición del gasto cardíaco a través del contorno de la onda de presión. Si nosotros colocamos una línea arterial, pues vamos a tener la presión de pulso que habíamos visto hace un rato. Entonces, estos monitores lo que hacen es que estiman que el contorno de la onda de presión va a ser proporcional al volumen sistólico. Dentro de las máquinas se hace una integral para que el contorno de la presión de pulso nos dé un valor estimado del volumen sistólico. O la presión de pulso va a ser proporcional al volumen de eyección. La presión de pulso como tal es la diferencial entre la presión de pulso sistólica y la presión de pulso diastólica. Entonces, el volumen sistólico, estos dispositivos nos los van a estimar ya sea por la porción sistólica de la onda de pulso o por la diferencia de la presión de pulso. Y una vez que tenemos estimado el volumen sistólico, pues la máquina también, al estar monitorizando la frecuencia cardíaca, hace esta ecuación: volumen sistólico estimado por el contorno de la onda de pulso por la frecuencia cardíaca, y nos da un valor del gasto cardíaco. Y bueno, otros métodos para poder estimar nosotros el gasto cardíaco, ya sea de mínima invasión, pues es el ecocardiograma. El ecocardiograma en la actualidad es una herramienta que se está utilizando bastante en las unidades de cuidados críticos, y es una de las que pues, considero de las herramientas no invasivas que nos pueden dar tanto variables de precarga, en este caso variabilidades de la distensibilidad o del colapso de la vena cava, tanto como variables como fracción de eyección, gasto cardíaco. Sin embargo, no hay estudios al momento que soporten que una paciente, que haya diferencias entre una paciente embarazada y una paciente no embarazada en cuanto al porcentaje de colapsabilidad de la vena cava. Y pues el gasto cardíaco, pues se estima mediante mediciones que se hacen a través del Doppler, a través de la medición del flujo sanguíneo, por esta ecuación que es el volumen sistólico se va a determinar por esta ecuación de área por distancia, donde área va a ser la circunferencia del vaso que se esté estudiando, y la distancia va a ser la integral de velocidad-tiempo, que cuando nosotros hacemos Doppler, pues nosotros vemos la onda de flujo como tiene un descenso y posteriormente un ascenso. El hecho de medir esta onda nos da un valor numérico que es la integral de velocidad y tiempo. Entonces, el volumen sistólico lo vamos a determinar mediante la circunferencia del vaso que estemos midiendo y la integral de velocidad-tiempo. Y esto obviamente lo vamos a multiplicar por la frecuencia cardíaca que nosotros detectemos en ese momento, y es una de las maneras como se puede estimar el gasto cardíaco. Hay muchas otras mediciones que son un poco más sofisticadas, que pues obviamente los ecocardiografistas son expertos en esto, que nos puede determinar otras patologías que en el momento de tener una paciente grave o que en el momento de que la paciente esté en reanimación podamos utilizar. Y otra de los dispositivos no invasivos pues es la bioimpedancia eléctrica torácica, que no es más que la transmisión eléctrica a través de los líquidos torácicos, y esto nos dan a través de integrales, igual nos dan volúmenes de fluidos torácicos, nos dan volumen sistólico, y pues obviamente una vez que nos da el volumen sistólico con la frecuencia también nos da un monitoreo del gasto cardíaco de manera continua. Y bueno, ¿qué podemos determinar con esto? Bueno, que tenemos muchas herramientas que a veces podemos nosotros no estar utilizando, herramientas que nos pueden ayudar mucho en el caso de una paciente obstétrica grave, sobre todo por todos los cuidados que hay y la problemática que hay a nivel nacional en cuanto a mortalidad materna.
Entonces, una vez que tengamos una paciente grave, pues no dudemos en por lo menos ponerle un saturómetro. Hay muchas variables que nosotros podemos estar midiendo, ponerle un saturómetro, ponerle un monitor, si tenemos ultrasonido, ponerle ultrasonido. Lo importante es poder monitorizar esa paciente y que el monitoreo nos ayude a detectar cosas que se nos pueden ir de las manos solamente con estar viendo a la paciente.